La falla del sistema que casi nadie ve. Existe una falla en el sistema que casi nadie percibe, no porque sea invisible, sino porque fue diseñada para parecer normal, cotidiana, incluso correcta. No se esconde detrás de secretos ni conspiraciones exageradas, se esconde a plena vista, en lo que todos repiten, en lo que todos aceptan, en lo que nadie cuestiona porque así funciona la vida. Y lo más inquietante es que quienes logran verla no suelen hablar demasiado de ella, no porque sea ilegal o peligrosa, sino porque entenderla cambia por completo la forma en la que te relacionas con el dinero, el trabajo y el tiempo, y eso te coloca automáticamente fuera del ciclo en el que la mayoría permanece atrapada. Ese ciclo es sencillo de describir, tan sencillo que por eso nadie lo discute. Trabajar, gastar y endeudarse. Trabajar para recibir un ingreso, gastar ese ingreso para sobrevivir y para consumir, endeudarse cuando el ingreso no alcanza, y repetir el proceso durante años, a veces durante décadas. No parece una trampa, parece responsabilidad. No parece una falla, parece madurez. Pero esa es precisamente la genialidad del sistema. Lograr que millones de personas participen activamente en un mecanismo que nunca les permite acumular libertad real, creyendo que están haciendo lo correcto. No es tu culpa no haberlo notado antes. Esta falla fue creada precisamente para pasar desapercibida. Funciona como un atajo escondido en medio de un camino lleno de piedras. Todos caminan por la ruta difícil porque creen que no hay otra opción, porque nadie les dijo que existía una alternativa, porque desde pequeños aprendieron que desviarse es peligroso y que seguir el camino marcado es sinónimo de seguridad. Pero quien logra ver ese atajo, quien entiende cómo funciona esta falla, puede avanzar mucho más lejos con menos desgaste, no porque haga trampa, sino porque dejó de competir en una carrera diseñada para agotar. De eso es de lo que realmente estamos hablando. No de suerte, no de talento especial, no de privilegios extremos. Estamos hablando de percepción, de entender algo que siempre estuvo frente a todos, pero que casi nadie se detiene a mirar con atención. Y para comprender por qué esta falla es tan efectiva, primero hay que entender dónde comienza todo, porque como casi siempre, el origen parece inofensivo. Comienza en la escuela. Desde pequeños nos enseñan a seguir reglas, a memorizar información, a cumplir horarios, a pedir permiso, a esperar instrucciones, y sobre todo, a prepararnos para conseguir un empleo. El sistema educativo no fue diseñado para formar dueños, ni inversores, ni personas que entiendan cómo funciona realmente el dinero. Fue diseñado para formar buenos trabajadores, personas capaces de obedecer procesos, cumplir tareas y recibir un salario a fin de mes. No es un error, es una función. El sistema funciona exactamente como fue planeado. En ningún momento nos enseñan a pensar en términos de activos, de capital o de generación de valor independiente. Nadie nos explica cómo funciona el dinero cuando no depende de tu presencia física. Nadie nos habla de intereses compuestos, de rendimientos, de ingresos que no requieren intercambiar horas de vida. Por el contrario, crecemos creyendo que el camino correcto es estudiar, conseguir un trabajo estable y luego gastar lo que ganamos, muchas veces incluso más de lo que tenemos, utilizando crédito, préstamos y financiamiento. Esa secuencia no es casual, es la base de la falla. El sistema te entrena para ser un consumidor eficiente, no un constructor de patrimonio. Te enseña a producir para otros y a consumir lo producido por otros. Mientras tanto, quienes realmente se enriquecen aprendieron algo distinto. Aprendieron a hacer que el dinero trabaje para ellos, y no al revés. Esa es la división real, aunque rara vez se diga así de claro. La mayoría de las personas nunca sale del ciclo de trabajar, gastar y endeudarse. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta de que existe otra forma de vivir. Todo parece normal porque todo el mundo vive así. Se normaliza el estrés financiero, se normaliza llegar justo a fin de mes, se normaliza trabajar toda la vida esperando una jubilación que muchas veces no alcanza para sostener la misma calidad de vida. Y como todos están en lo mismo, nadie se pregunta si el problema es individual o estructural. Cuando empiezas a observar con más atención, aparece la parte más oculta de esta falla. El sistema nunca te enseña cómo funciona el capital, solo te enseña cómo debes trabajar tú. Desde temprano aprendemos que necesitamos estudiar para intercambiar nuestro tiempo por dinero. Pero casi nadie explica que existe otra lógica completamente distinta. La lógica de hacer que el dinero genere más dinero. La mayoría de las personas no conoce la diferencia entre un activo, que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo, que lo saca. No porque sean incapaces de entenderlo, sino porque nunca fue parte del programa. Mientras millones de personas trabajan,
pagan cuentas e intentan que sobre algo a fin de mes. Hay otras personas que viven de rendimientos, de alquileres, de dividendos, de negocios que funcionan sin su presencia constante. No trabajan menos por flojera, trabajan distinto porque entienden cómo se mueve el capital. Esa es la verdadera falla que el sistema esconde. Quien aprende esto empieza a salir del ciclo de dependencia, y un sistema que necesita trabajadores dependientes no tiene ningún incentivo en enseñar cómo dejar de serlo. Quienes logran percibir esta grieta empiezan a acumular activos, y sin darse cuenta, empiezan también a comprar tiempo. Cada activo adquirido no es solo una fuente de ingreso, es una pequeña liberación de la obligación de intercambiar horas por salario. Puede ser una propiedad que genera renta, acciones que pagan dividendos, un negocio propio, o incluso contenidos digitales que siguen produciendo ingresos mientras la persona no está presente. El punto no es el instrumento, el punto es la lógica. Mientras tanto, la mayoría sigue atrapada en la idea de que solo se puede ganar dinero trabajando más horas. Ese es el error central. Quienes se enriquecen entienden que el secreto no es trabajar más duro, sino dirigir el dinero hacia estructuras que puedan generar más dinero en el futuro. No se trata de esfuerzo, se trata de diseño. Entonces surge una pregunta inevitable. Si esta oportunidad existe, ¿por qué la mayoría nunca la percibe? Porque el sistema hace todo lo posible por mantener a las personas distraídas, endeudadas y ocupadas. Desde pequeños aprendemos que necesitamos comprar cosas para ser felices. Ropa, autos, tecnología, viajes, estatus. La publicidad repite ese mensaje sin descanso. Para sostener ese consumo, la gente se endeuda. Y al endeudarse, queda atrapada durante años pagando cuotas que drenan cualquier posibilidad de invertir en activos que podrían generar libertad financiera. Además, el ritmo de vida es tan acelerado que casi nadie tiene tiempo para detenerse a pensar si existe otro camino. Todos están ocupados trabajando, pagando cuentas, esperando el próximo descanso, la próxima compra, la próxima distracción. Ese es el mecanismo que protege la falla. Mantener a las personas tan ocupadas sobreviviendo que no tengan espacio mental para cuestionar el sistema en el que viven. El costo de no percibir esta falla es alto, pero invisible. Una persona puede pasar toda su vida trabajando para enriquecer a otros sin darse cuenta. El dinero que gana se va rápidamente pagando intereses a bancos, comprando productos de grandes corporaciones y alimentando las ganancias de quienes sí entendieron cómo funciona el sistema. Dedica décadas de esfuerzo, pero no construye patrimonio propio, no crea fuentes de ingreso independientes, al final, depende de una jubilación que muchas veces resulta insuficiente. Ese es el precio oculto. Una vida entera dedicada al consumo y al pago de deudas, mientras otros acumulan activos, tiempo y libertad. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre de forma tan gradual que parece normal. Todo el mundo vive así, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser así. Ver la falla no te convierte automáticamente en rico. No te garantiza resultados inmediatos. No te promete un camino fácil. Pero sí te devuelve algo fundamental, la capacidad de elegir con conciencia. Entender que trabajar duro no es el problema, sino trabajar dentro de un sistema que nunca te permitió avanzar. Y una vez que ves eso, aunque decidas quedarte donde estás, ya no puedes decir que no sabías. Porque la verdadera falla del sistema no es económica. Es perceptiva.